Créditos a sus respectivos autores. Empecemos. El barroco era un período cultural que cubría desde la segunda mitad del siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII. Fue extendido en toda Europa y América Latina, así como por otras regiones colonizadas por los europeos. ¿Cuál fue el barroco? El barroco era un movimiento cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XVIII. Esto abarcó todas las expresiones artísticas y culturales, y su manifestación refleja la sensibilidad de un tiempo dinámico y de crisis. Sentiaje y espiritual del barroco. La característica principal del arte barroco es el objetivo de representar pasiones internas. Entre ellos hay sentimientos como el amor o la furia, sino también formas de espiritualidad, como la fe, la paz y la misericordia. Además, el barroco estaba buscando representar el temperamento individual. Proporciones artificiales del barroco. El barroco estaba buscando una hada de la realidad, por lo tanto, en la pintura y la escultura, encontramos representaciones humanas muy similares a los modelos reales. Sin embargo, las proporciones de los cuerpos humanos en muchos casos son exagerados, aunque esto no puede notarse a otro lado desnudo. La exageración se utilizó como una forma de crear movimiento y tensión, además de facilitar la expresión de pasiones. Temas barrocos. Hay tres tipos de temas en estilo barroco. Por un lado, el tema religioso es muy frecuente ya que fue por más de un siglo el estilo más alentado por la Iglesia Católica. Y en menor medida su tema fue burguesa, con escenas y paisajes cotidianos. La literatura barroca se caracterizó por intereses en detalle, los efectos formales y la exuberancia de ese tiempo. Para lo mismo, fue característico del uso excesivo de figuras literarias, como adjetivo, elipsis, metáfora, hiperbatón, antítesis y perifasis. Estos desafiaron la estructura clásica de las tres unidades dramáticas. El barroco dio la bienvenida a una gran pluralidad de arroyos literarios. En el caso particular de la literatura española, dos fueron las corrientes más importantes: el culturismo y el concepto. El cultural o el gongorismo valoró la forma en contenido. En consecuencia, fue más rica en las cifras retóricas y las referencias de temas culturales. Su principal representante fue Luis de Góngora. El conceptual valoró el contenido, así como la forma. Se basa en la exposición de ideas o conceptos a través del ingenio verbal. Uno de sus principales expansentes fue Francisco de Quevedo. Los temas de la literatura barroca se volvieron alrededor de la preocupación por la fugacidad de la vida, la apariencia y el desencanto. Otra teoría deriva del sustantivo barroco, una sílifica del origen aristotélico de la filosofía escolástica medieval, que señala una ambigüedad que, basada en un contenido lógico débil, hace confundir el verdadero con el falso. Por lo tanto, esta cifra señala un tipo de razonamiento peatonal y artístico, generalmente en tono sarcástico y no exento de controversia. En este sentido, la milicia de Francesco se aplicó en su enfermedad de Denimen Ley de Belarti, 797, donde expresa que barroco es el magnífico de bizarro, el exceso de ridículo. 5. El término barroco se utilizó desde el siglo XVII con un sentido desalentador, para subrayar el exceso de énfasis y abundancia de ornamentación, a diferencia de la racionalidad racional y descubierta de la Ilustración. Hasta la próxima.